Buenos días, presidente. Quedó pendiente un compañero, pero bueno, ya comenzaste. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Pues primero solidarizarme con las víctimas de esta situación, presidente, y preguntarle sobre el papel que viene jugando el Poder Judicial en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que se ha vivido en América Latina con los llamados golpes judiciales que buscan, pues, de alguna manera debilitar o incluso derrocar gobiernos progresistas. En este sentido, preguntarle, presidente, porque la ponencia de la ministra Lenia Batres ha documentado que entre 2019 y 2023, es decir, ni siquiera en los 6 años de su gobierno, se han echado abajo 74 reformas y también 74 leyes que tienen que ver con la transformación del país. En ese contexto, recordar que algunas de estas reformas que se han echado abajo son, por ejemplo, el Plan B. Esto ocurrió en 2023 cuando la ministra Norma Piña ya asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Plan B implicaba muchas leyes que se reformaban, entre otras cosas, para impedir que instituciones como el Instituto Nacional Electoral fueran capturadas por personajes como Lorenzo Córdoba Vianello, quien ya se quitó la máscara desde hace tiempo, como aliado de Claudio X González Guajardo. Incluso fue el único orador de la Marea Rosa el 18 de febrero de este año, que ya también ese movimiento, pues todos lo sabíamos, pero ya se quitó la máscara de a quién pertenece y a qué intereses responde. Otro tema que falló el año pasado la Suprema Corte para echar abajo es la prisión preventiva oficiosa en términos fiscales. En ese sentido, recordar que lo que se buscaba es sobre todo impedir las llamadas factureras, pero otros delitos de los que se conocen como de cuello blanco. En ese caso, el tema de la prisión preventiva para los factureros, pues buscaba que dejaran de lavar dinero para el crimen organizado y también que dejaran de dañar las finanzas del Estado mexicano, porque muchas de estas factureras se utilizan para no pagar impuestos, para la evasión de impuestos. Otro tema importante es que echaron abajo también el decreto presidencial que usted había emitido para considerar las obras de infraestructura como asuntos de interés público y de seguridad nacional, para evitar justamente que organizaciones de carácter o de corte político, como son Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ambas encabezadas por Claudio X González Guajardo, pues siguieran impidiendo a través de esta colusión con jueces, magistrados y ministros que les otorgaban estos amparos, que se desarrollara pues toda esta infraestructura importante como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, etcétera. Pues la gente sabe a todo lo que se opusieron estos grupos de intereses creados. Ya en un tema mucho más dramático o terrible, 2 ministros echaron abajo la ley de la industria eléctrica, ¿no? Ya en el colmo de las cosas, en contra de no solo su administración, sino sobre todo de las decisiones que toma el legislativo. Y en ese contexto también recordar que el 23 de agosto del año pasado se llegó al extremo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto en el cual pues pedía su destitución, presidente. Quizá ya muchos lo olvidaron, pero este proyecto buscaba destituirlo por argumentar que se había violado un amparo, una cosa así. Finalmente él retiró este proyecto y no pasó a mayores, pero ahí estaba pues la intención de por lo menos amagar. Entonces preguntarle, presidente, ¿qué lecciones le quedan al pueblo de México con este tipo de poder judicial que tenemos y sobre todo con el papel que ha venido jugando en contra de la Cuarta Transformación, con lo que se conoce, así se ha estudiado jurídicamente, como la guerra judicial o el lawfare? Mire,
hace falta la reforma al Poder Judicial y hace falta continuar con el proceso de transformación del país. Es que estábamos en franca decadencia. El gobierno estaba tomado por una minoría, que eran los que mandaban en México. Formalmente actuaba el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el INE, el Tribunal Electoral, pero era pura pantalla. Los que mandaban eran los de la oligarquía, los potentados. ¿Quién mandaba en la Secretaría del Trabajo? Pues el sector empresarial. No todos, porque hay que diferenciar. Pero sí era el Grupo México. Ellos llegaron a expulsar del país al dirigente sindical minero. Ellos colocaron al subsecretario de la Secretaría del Trabajo y luego ese subsecretario llegó a ser secretario de la Secretaría del Trabajo. Pero así todo, los presidentes. El caso de Zedillo, que privatiza, entrega los ferrocarriles nacionales, 150 años de historia, y termina su gobierno y se va a trabajar de asesor con la empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, una empresa extranjera. Y así todos. Imagínense si no iban a tomar el Poder Judicial. Si estoy hablando de secretarios, si estoy hablando de presidentes, del caso de García Luna, el responsable de la seguridad en franca, abierta alianza con la delincuencia organizada. Claro que se metieron a controlar, a subordinar, a supeditar el Poder Judicial y se olvidaron de sus funciones sustanciales. El gobierno se olvidó que tenía que procurar el bienestar del pueblo, tenía que velar por
la economía popular, tenían que dedicarse a crear empleos, a mejorar los salarios, a garantizar el derecho del pueblo a la salud, a la educación, a la seguridad social. Todo eso pasó a segundo plano. El gobierno se convirtió en un comité al servicio, lo he dicho muchas veces, de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué pasó con el Poder Judicial? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Fue parte de una negociación desde Salinas. Les empezaron a dar a una organización política conservadora todo el Poder Judicial. Fue una moneda de cambio, es un acuerdo general. Como el llamado Pacto por México, que fue pacto contra México. También no se puede generalizar, pero sí tomaron todo. Secuestraron las instituciones, las pusieron al servicio de intereses particulares. Del pueblo no existía, no estaba convocado, convidado, era otra cosa. El pueblo nada más lo volteaban a ver cuando había elecciones para legitimar el régimen antidemocrático y de corrupción. Por eso hablaban de democracia, decía Krause, sin adjetivo. ¿Qué es la democracia sin adjetivo? Para ellos es kratos sin demos, es poder sin pueblo, un mecanismo para cumplir con las formas y llenar el expediente, como lo hacía Porfirio Díaz. Nunca en el porfiriato se dejaron de hacer elecciones, nunca. Eso sí, se sabía de antemano quién iba a ganar. Pero se cuidaban las formas, aunque se violaba el fondo. Entonces, eso es lo que pasa en cuanto al poder judicial y hay que reformarlo, hay que seguir luchando. Yo creo que una propuesta, no la única,
ni es un asunto fácil, ¿eh? Es un asunto complejo, porque tiene que ver con la formación. Fueron 36 años de un modelo no solo antipopular, entreguista, sino de un modelo que elevó a rango supremo el individualismo, el egoísmo, el materialismo. Bueno, se trató de borrar todo lo relacionado con la justicia social, que fue el principal logro de la Revolución Mexicana, de la revolución más importante en el mundo en cuanto al cumplimiento de demandas sociales. La soberanía, llegaron estos pseudointelectuales, alcahuetes, a decir que era un concepto anacrónico. Quitaron el civismo, la ética, decretaron el fin de la historia. ¿Para qué vas a estar reconociendo lo que hizo Hidalgo? Al contrario, hasta financiaban películas en contra de Hidalgo. ¿Qué no quitaron el retrato principal, la pintura principal del presidente Juárez de Los Pinos? Los desfiles del 20 de noviembre para recordar la gesta revolucionaria, o los del día 16, se dejaron de hacer o se convirtieron en desfiles deportivos. Solo faltó que se presentaran, yo creo que en algunos casos sí lo hicieron, carros alegóricos, como si fuese carnaval. Creo que hasta hubo un desfile o dos de una marca de refresco. ¿Cómo se le llama al refresco? La botella, aguas. Eso, ¿eh? Pero yo digo refresco, pero ¿cómo? ¿Agua qué? Mineralizada. Agua embotellada. Sí. Un maestro me decía que eran aguas puercas, pero digo, eso es otra cosa. Lo que no tengo duda es que lo mejor son las aguas de fruta de temporada. Una jarra de naranja, una jarra de papaya, la piña, es saludable. Y hay una cosa que también es muy importante, cuesta menos. Bueno, regresando a tu planteamiento, pues eso es lo que está sucediendo. Decía que
yo propongo que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que los elige el pueblo, porque la gente tiene un instinto certero, el pueblo es inteligente y desde luego que se equivoca menos que los oligarcas, porque esos pues no se equivocan, porque esos lo que quieren es tener un poder judicial a su servicio. Y tiene que haber un poder judicial al servicio del pueblo. Entonces, sí ayuda que el pueblo elija y recordar que ya se llevó a cabo eso en la época de la República Restaurada, en la Constitución del 57 quedó establecido, era vigente, el que se eligiera a jueces, a los ministros de la Corte, magistrados, de manera indirecta, pero eran electos. Y eso desapareció. Entonces, eso ayuda. Y lo otro que es importantísimo es seguir avanzando en una auténtica, verdadera reforma educativa. Reorientar los planes de estudio para que la formación en lo educativo pues sea científica, pero humanista, porque ahora es lamentable lo que sucede. Se apoderaron de las universidades públicas, no de todas, pero bueno, y se convirtieron en escuelas formadoras de profesionales sin dimensión social. Muy individualizados, que no voltean a ver el dolor de los demás. Eso llevó tiempo, porque hablamos de la política neoliberal de 36 años y del fracaso del neoliberalismo o neoporfirismo, fracaso para el pueblo, no para las minorías que quisieran seguir saqueando a México y explotando, oprimiendo al pueblo. Pero se piensa que el daño lo hicieron nada más en lo económico o en lo social, que también dañaron. No, en todo, en lo educativo. No vieron lo que declara Aguilar Camín con toda sinceridad. ¿No lo tienes por ahí? Un fragmento en donde dice que están ellos a favor de una candidata, todos los que supuestamente son de la comunidad cultural, porque ellos se apropian
y se consideran miembros de la comunidad cultural de México, ¿no? Cosa que afortunadamente no es cierta. Ellos pertenecen a un grupo, sí, era el grupo dominante, eran los más influyentes. Aguilar Camín, y Krause y Castañeda, desde Salinas dominaron. Y con una serie de canonjías recibían muchísimo presupuesto. Nunca ayudando al pueblo, pero sí quedándose con parte del presupuesto que es del pueblo y viviendo ellos colmados de atenciones, de privilegios, con mucha influencia. Y ahora, con gran nostalgia de aquellos tiempos, porque primero empiezan, ¿no?, a hacerle el cuento de que está en riesgo la democracia, ¿no? Hay una concentración de poder, hay una dictadura o dictablanda, no hay libertades, se persigue, se impide la libertad de expresión. Todo lo contrario, todo lo que antes no se hacía, porque se respeta la libertad, hay democracia real, no es simulación. La libertad de prensa. Nunca habían insultado tanto al presidente, siempre lo he dicho. Nunca los medios habían estado tan agresivos en contra del presidente como ahora. Desde los tiempos del presidente Madero, que le hicieron una campaña atroz. Y lo mismo, los periodistas de entonces y los intelectuales de entonces. Pero bueno, empiezan con eso, ¿no? Está en riesgo la democracia, cuidado con el totalitarismo, cuidado con el mesianismo, el caciquismo. No creen, sí lo saben, pero no les conviene internalizar y expresar que yo termino en 4 meses,
y me jubilo, porque entre otras cosas he aprendido que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. Pero como pensamos distintos, ellos no están no les cabe eso en la cabeza. Entonces empiezan a hablar de todo eso. Bueno, hasta de mis vínculos con la delincuencia organizada. Pero no solo los de aquí, hasta el New York Times, vinculados con la DEA. Parte de lo que tú estás planteando, de cómo hay estrategias para socavar a gobiernos que representan a los pueblos y que no están al servicio de las oligarquías, que es la esencia de todo. El que el presidente sea un florero, esté nada más de adorno, un pelele, un títere. Entonces, todo esto echado a andar por grupos conservadores, con el apoyo de los medios de manipulación, que son propiedad de ellos, o pertenecen o están al servicio de la oligarquía, como los intelectuales. Entonces, empiezan con todo ese discurso, ¿no? No. Pero así me da hasta ternura, ¿no?, de la gente de buena fe que con este bombardeo de mentiras, con toda la manipulación, como los que vinieron a manifestarse hace poco y siempre, ¿no?, nos va a quitar nuestras casas, quiere reformar el artículo 138. Oiga, pero la Constitución nada más tiene 136 artículos. No, pero ya lo dijeron. Y pues son comunistas. Escuché a una persona diciendo de que una candidata del movimiento nuestro, sus padres eran agentes de un gobierno extranjero, no de Estados Unidos, sino de Rusia. Pero convencidos. Por toda la manipulación. Cuando yo era jefe de gobierno y padecía de esas campañas, vivía yo se llama Heriberto Frías, revolucionario, gran historiador, en un departamento. Y una vez llegó un amigo a visitarnos y ¿y a qué viene? No, pues es que aquí vive. No,
no vive aquí, él vive en la Toscana. Seguramente debe tener un helipuerto arriba, ¿no? Y de ahí sale en el helicóptero a la Toscana. Y yo durante algún tiempo pensé que la Toscana era de Italia, ¿no? Allá por Florencia, la tierra de Miguel Ángel y de Maquiavelo. Pero no, es una de las colonias más lujosas de Santa Fe. Pero ¿cómo le quitas de la cabeza eso? Me platicaba, yo creo que se los comenté, una amiga que su vecina iba a la iglesia, muy católica, y ahí le decían de que si tenían 2 niños, si ganábamos nosotros, le iban a dejar uno, o si tenían 3 o 4, nada más, iban a tener uno, y que esos niños los tenían que entregar a donde no tuvieran niños. Y entonces que va la señora, dice, es que a ti te conozco y te tengo confianza, te podría yo dar a ti mis niños porque tú me los vas a cuidar. Pero no estoy hablando de una gente de clase popular, estoy hablando de una gente de clase media. Esto en el 2006, cuando la guerra sucedió. Entonces, todo eso, comunistas, populistas, te van a expropiar tus casas. ¿No ven que hasta Blinken ya está hablando? Ya está diciendo que vamos a expropiar Calica. Una de las cosas lamentables de los periodos de decadencia es el nivel de deshonestidad al que se llega. No solo deshonestidad en lo económico, sino deshonestidad intelectual, deshonestidad política. Esto es parte de la decadencia. Entonces, ya ahora, pues, en la desesperación, ya todo eso, como no les funciona, ya lo hacen a un lado. Ya dice Aguilar Camín, es que antes nos apapachaban en el gobierno y ahora ya no nos apapachan. Por eso estamos ahora apoyando una candidatura, porque queremos que nos apapachen. Sí, aquí apapachamos a todos, pero primero apapachamos a los que más lo necesitan. ¿Qué quieren? Apapacho los que se acostumbraron a
vivir con excesos. Que se dan vidas de opulencia y los campesinos y los obreros y los maestros y la mayoría de la gente. Bueno, ¿y ustedes? Sí les apapachamos nosotros, ¿no? Pero quiere más apapacho. ¿Qué dice? Véanlo, escúchenlo. Era con Salinas, ahí empezó, siendo gurú, de los más importantes, junto con Krause, dos grupos que se formaron desde entonces y tenían influencias, pero en el CONACYT, en todas las universidades públicas, desde luego en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, en todas las secretarías. Eran completamente influyentes y mantenían aparatos burocráticos, contrataban a técnicos y a profesionales, y ellos pues tenían control del CIDE, del Colegio de México, ¿sí?, de la UNAM, de todas las universidades prácticamente del país. Entonces, y le costaban muchísimo al pueblo, o sea, apapacharlos costaba mucho. Los medios, todos ellos son comentaristas de radio, de televisión. Si ustedes revisan quiénes son los comentaristas en Televisa, todos son de este corte de Aguilar, todos. Y unos ahí que no, impresentables. Hay uno que no puedo yo mencionar aquí porque se amparó, pero era así de cercano a Salinas. Sí, de los formadores de Anabel, la reina de la ficción, al servicio de nuestros detractores. Increíble cómo inventó la señora de que había yo estado en un hotel en Gómez Palacio con el señor Villarreal y me había entregado una maleta de dinero en el 2006 o en el 12, por la campaña.
y luego que en Sinaloa igual, creo que a medianoche. ¿De dónde están las pruebas? Ni una sola prueba. Con todo mi respeto, una mentirosa, pero en potencia, porque tengo que cuidar mis palabras. Pero ¿cómo se le llama a los que no les importa mentir? No, pero ellos se dan cuenta. No, pero sí es mitómano. Sí, el que miente, mande, dándose o no dándose cuenta. O sea, porque a mí me gustaría, imagínense, la señora, ¿cómo quedaría si presentara una prueba? Una. Me destruye políticamente. Me tengo que ir por anticipado, porque yo soy un hombre de principios y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso yo he sido opositor y he denunciado muy fuerte, con pruebas, y siempre cuido. Y eso se los aconsejo a ustedes, porque aunque se actúe de buena fe, no en este caso, pues, que es por consigna, calumnia porque algo queda. No en este caso. A veces es un periodismo y de repente le llegan pruebas que son falsas y no se verifica. Y si son, porque hay muchas mujeres, hombres, que hacen periodismo profesional, pues imagínense si les comprueban que es falso. Si son gentes honestas, se sienten muy mal. Había en Cuba, antes de la revolución, varios dirigentes que luchaban por la democracia, por la justicia y por la independencia de Cuba. Y había un dirigente, Chivá, que su tema principal era la denuncia contra la corrupción que existía en Cuba como en México. Allá le llamaban la botella. En un libro de Francisco Bulnes habla de eso, ¿no?, de la corrupción en Cuba. Y era a la vez periodista y tenía un programa de radio.
y todas las mañanas denuncia con pruebas, fuerte. Y era toda una personalidad por su valor, porque sostenía que el principal problema era la corrupción. Y creo que le entregaron documentos, a ver si está Chiva, nada más para, a ver si es él, creo. Y hizo una acusación de que un ministro de esa semidictadura o de esa dictadura encubierta, ¿no?, con democracia que había en ese entonces en Cuba, se había comprado unas fincas o unos ranchos, unas haciendas en Guatemala. Y resulta que no era cierto, que a lo mejor el hombre era deshonesto, pero que lo que había denunciado en el programa de radio, con pruebas, era falso. ¿Saben qué hizo? Se quitó la vida. Cuando le demostraron que era falso. Ustedes tengan mucho cuidado, porque ustedes no están en la lógica de vivir para mentir. El que ya tomó ese camino, ya ese se le resbala todo, o sea, ya se volvió cretino. Pero en el periodismo, sí, sobre todo cuando se trata de un periodismo de denuncia, hay que tener cuidado con lo que les presentan de prueba. Pero acá, regresando a Aguilar, a ver si a propósito era Chiva, busquen de expresidente de Cuba o dirigente político cubano. Sí, le hablaba yo del suicidio. Pero miren con qué, sí, con qué tranquilidad Aguilar dice que el problema es porque no se les apapacha. Ponlo. Muchos mexicanos la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xochitl le promete a todo el país. Un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo.
no había este condicionamiento que hay. Por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales, que es: te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Ese impudor, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. Ese es el fondo del asunto. ¿Qué pasaba? Profundizando un poco, ¿no?, sobre esto. Pues sí podían financiar la ley de Herodes, que no sé si la financió el gobierno, o cualquier película crítica, o desenlatar Rojo Amanecer. Sí. Pero ¿cuándo la revista de Aguilar hizo un cuestionamiento a Salinas o a Zedillo? Pero además, ¿cómo comparar? ¿Sí? El que nos permitieron ver Rojo Amanecer, cuando apabullaba a Televisa, cuando Emilio Azcárraga, en paz descanse, decía que era soldado del presidente. Pero ahora ni siquiera eso. Presidente, No hay ningún equilibrio, nada. Si no fuese por las benditas redes sociales, por muchos de ustedes y millones de mexicanos, ya nos hubiese destruido políticamente. Pero es nada más para contestar. Claro, podían traer a Vargas Llosa y les podían decir aquí a Vargas Llosa que el PRI era la dictadura perfecta. Claro, se tenía que ir en la madrugada porque les disgustaba, pero podían traerlo. Aquí no se le niega a nadie, vienen. Aquí ya vino, tengo entendido que ya vino Milei, ¿no? Aquí, pero no, Antes sí. Y vinieron todos los de el bloque de derecha del mundo. Creo que estuvo Abascal también, ¿no? Y no hubo ningún problema. Pueden venir sin ningún problema. Los invitaron de un partido, ¿no? Sí, bueno, al Senado Abascal lo invitó el PAN. Sí. Entonces, aquí no tenemos ningún problema. Pero a mí me gusta, pues, esa sinceridad. Decía, es que nos atendían bien, nos apapachaban. Pues ahora no, porque pues, se apapacha a todos.
Y decir de Aguilar Camín, nada más para la memoria colectiva, que pues él incluso le mandaba cartas a Salinas de Gortari para decirle que sus finanzas andaban mal y que le dieran más dinero de la partida secreta, y todo eso está documentado con los cheques y las cartas. Contralínea lo ha publicado, y también pues que eso revela la apropiación del dinero del pueblo que hacían esta cúpula que se crea, además monopolio de la intelectualidad. Nada más para cerrar este tema, presidente, también en Contralínea revisamos cómo está actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación en torno al proceso electoral. Además de estas 74 leyes y reformas que echaron abajo, también hay que decir que hay 5 hechos que retratan de cuerpo entero el sesgo que tiene este Poder Judicial. El primero de ellos tiene que ver con esta declaración que hizo el 28 de agosto de 2023 Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, de que si el legislativo no les asignaba el dinero que ellos estaban pidiendo, una millonada por supuesto, pues entonces no iba a haber una transmisión de poder pacífica ni democrática en México en 2024. Ese es el primer hecho importante. El segundo de ellos es la cena que reveló el diario Milenio, ocurrida el 12 de diciembre del año pasado, en la cual se reunió con 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de la Virgen de Guadalupe, además también como paréntesis, con el presidente del PRI, Alito Moreno, y con esto ocurrió en la casa de otro ministro, González Alcántara Carranca. Ese segundo hecho que evidentemente se enmarca en el proceso electoral que había arrancado el 7 de septiembre. Tercer hecho es la liberación de actores importantes en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, el exprocurador Murillo Karam y también los 8 militares, y también la liberación de presuntos criminales del mundo del crimen organizado, así como de delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué es importante esto? Justamente porque contribuye a desestabilizar la vida pública, por una parte con protestas sociales y por otra con todo el tema de la criminalidad, de la violencia extrema que se ejerce contra el pueblo de México. Y nada más por citar un ejemplo, el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación pues fue recientemente liberado por el Poder Judicial de la Federación. Ese es el tercer hecho. Cuarto hecho, el expediente que abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directamente el Consejo de la Judicatura, en contra del exministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum y que evidentemente tiene fines políticos. Y el último hecho, pues que se consintiera que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieran con Xóchitl Gálvez a 18 días de la jornada electoral, justamente para que se impulse esta idea de que hay una elección de Estado, de que no hay piso parejo, etcétera. Nada más para cerrar este tema.